Estimados colegas, soy Andrés Vinicius Pérez Riera, director de Relaciones Institucionales de cardioacademy.com. Primero quiero agradecer a todos los que se inscribieron en esta webinar, en especial a las distintas asociaciones que nos apoyan como Cardio Latina, Colegio de Medicina del Perú, Regional 14 de Puno, Sociedad Boliviana de Cardiología, Sociedad Peruana de Cardiología, Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Sociedad Cardiovascular y Arritmia Socaya de México, Sociedad de Cardiología de Córdoba, Argentina y Sanatorio Bernal. La clase webinar de hoy fue preparada por el doctor Andrés Ricardo Pérez Riera y tiene como título Marcadores ejes eje de riesgo de muerte súbita en el síndrome de Brugada. El doctor Pérez Riera es natural de Córdoba, Argentina, donde se recibió de médico por la Universidad Nacional, siendo medalla de oro de la misma, premio otorgado por tener el mejor promedio en su clase. Médico cardiólogo desde 1980 y profesor de medicina en San Pablo, se especializó en Brasil haciendo 2 años de residencia en el Instituto Dante Passanese del estado de San Paulo y 1 año de especialización en cardiología con el profesor Luis Berene de Kurt en el Instituto del Corazón de San Paulo INCOR, donde fue evaluado como el mejor del grupo. Desde entonces el doctor Pérez Riera se dedica con gran entusiasmo a la enseñanza, así como a la publicación de trabajos científicos y académicos en las más importantes revistas de cardiología del mundo, teniendo como foco la electro y vectocardiografía. El doctor Pérez Riera es autor de varios libros, artículos en revistas científicas, congresos y clases magistrales sobre cardiología alrededor del mundo. Es considerado un experto a nivel mundial en electro y vectocardiografía, del cual preparó un curso virtual. Tal curso lo dividió en 37 clases, caracterizadas por su contenido didáctico y lúdico, que está disponible en cardioacademy.com. Si les interesa recibir sin costo la clase 1 del curso, les ruego que se inscriban en la página cardioacademy.com y a la brevedad les llegará la información completa sobre el mismo, más los 2 archivos de la clase 1, el PowerPoint y el video. Sin más preámbulo, daremos inicio a la clase webinar de hoy. Con la palabra, el doctor Pérez Riera. Estimados colegas de alrededor del mundo, hoy vamos a estudiar un tópico muy importante sobre una entidad que causa muerte súbita, inesperada y síncope, una entidad genética que aparentemente no tiene ningún tipo de problema estructural el corazón, a pesar que hoy sabemos que existe sí un problema estructural, mas aparentemente no, es el síndrome de Brugada. Este síndrome en los últimos años viene ganando gran relevancia porque ha permitido el conocimiento científico sobre los problemas electrocardiográficos, electrofisiológicos y genéticos, por ser una enfermedad, una canalopatía genética, por mutación en el gen SCN5A, a pesar de que en la mayoría de los casos nada se encuentra. En el 70% de los casos no hay una mutación demostrable. Muy bien. Vamos a estudiar entonces ahora
este síndrome. En el primero y segundo consenso sobre el síndrome, para hacer eso ocurrió en 2002 y 2005, para hacer el diagnóstico del síndrome era necesario que el electrocardiograma mostrara elevación del segmento ST de por lo menos 2 milímetros en más de una derivación precordial derecha en la posición convencional o en precordiales derechas altas, segundo y tercer espacio intercostal, que esto puede ocurrir espontáneamente o después del uso de drogas, de fármacos del grupo 1A, antiarrítmicos, que administrados endovenosamente pueden desencadenar este padrón. En esos dos primeros consensos era necesario una serie de elementos para el diagnóstico ser inequívoco. No solo el aspecto electrocardiográfico, sino la ausencia de aparente cardiopatía estructural, la ausencia de efectos de drogas, disturbios electrolíticos o enfermedad coronaria, que se haya documentado una taquicardia ventricular polimórfica o una fibrilación ventricular como causa, que haya la presencia de una historia familiar positiva de muerte súbita en parientes de primero grado jóvenes menores de 45 años, la presencia obligatoria del patrón electrocardiográfico tipo 1, llamado COVID type, tanto en el probando como en los miembros de la familia, y que sea inducible con el estudio electrofisiológico, o sea, la estimulación eléctrica programada que desencadene fibrilación ventricular. Y también la presencia de síncope, parada cardíaca o respiración agónica nocturna. Eso eran los dos primeros consensos, era el conjunto de elementos necesarios para cerrar el diagnóstico de este síndrome. Por otra parte, en esos dos consensos se distinguían tres tipos de patrones electrocardiográficos, siendo que el patrón tipo 1 era cuando presente es el único diagnóstico. El tipo 2 y el 3 no eran diagnósticos. El tipo 1 se caracteriza por elevación del punto J y el segmento CT de convexidad superior o rectilíneo descendente, seguido de una onda T negativa simétrica en las precordiales derechas o precordiales derechas altas. El tipo 2, en las precordiales derechas encontramos este patrón característico en silla de montar, que es típico del tipo 2, silla de montar. Y el tipo 3 puede tiene una elevación un poco menor según esto, y la morfología podría ser muy, muy semejante al tipo 2. Actualmente, después del consenso electrocardiográfico ocurrido en Barcelona, comandado por el profesor Valles de Luna, el tipo 2 y 3 se unieron apenas en un tipo y podemos dividir entonces en dos grandes grupos. El tipo 1, que es el llamado COVID type, que por su vez, en mi criterio, puede tener dos variantes. Lo que yo llamo tipo 1A, en donde el ST es de convexidad superior, donde es fácil
determinar el fin del QRS, porque es bastante difícil saber dónde termina el QRS. Pero cuando el segmento ST es rectilíneo descendente, se torna muy difícil determinar la localización exacta del punto J y por lo tanto de cuánto dura el QRS, que es un factor importantísimo. Y el tipo 2 aquí en silla de montar es característico. Vean ustedes esto, parece una silla de montar. Y otro elemento que se observó es que la onda R línea, aquí nos tenemos un padrón RS-R línea, la R línea tiene un ángulo bastante ancho. Ese ángulo se llama ángulo beta, formado por la rampa ascendente de la R línea y la rampa descendente. Esto es extremadamente importante porque nos permite diferenciar el tipo 2 de un inocente bloqueo de ramo derecho incompleto. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el padrón en silla de montar, ese silla de montar típico del Brugada tipo 2 que no es diagnóstico, Saddleback type o tipo 2, cuando comparado con el bloqueo, el inocente bloqueo o ordinario incompleto, claramente hay unas diferencias significativas. Por ejemplo, la onda R final no tiene un ángulo ancho. Esto tiene más o menos 50 y pocos grados de el ángulo beta, que se llama, y aquí no llega a 10 grados, un poco menos. El aspecto aquí es redondeado, aquí es puntiagudo. La onda R línea es habitualmente más baja que esta y costuma ser más alta, aunque eso es un poco variable. Y la rampa descendente es lenta, la rampa descendente de la R línea es lenta, al paso que aquí es muy rápida, ¿okay? Muy diferente, ¿no es cierto? Estos dos autores, prácticamente concomitantemente, Chevalier, una doctora francesa, y Okubo, que es un investigador japonés, ambos en el mismo año publicaron un trabajo con las mismas conclusiones. Y existen varias situaciones que pueden nos confundir con el padrón electrocardiográfico Brugada. Uno de ellos sería el pecten excavatum. Individuos que tienen una deformidad torácica pueden tener un patrón electrocardiográfico que confunda. Pero la característica marcante del pecten excavatum es encontrar la onda P negativa en B1 y un padrón trifásico estrecho la última onda. El atleta también puede tener, un atleta de élite puede tener este bloqueo de incompleto ramo derecho y eso absolutamente nada significa. Hay ciertos atletas, por ejemplo los atletas negros, pueden tener esto que confunden o puede confundir al menos avisado de poder suponer que sea un patrón Brugada, porque hay un supradesnivelamiento, pero eso se puede ir hasta B6, hasta B4, perdón. Aquí el bloqueo incompleto del ramo derecho y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho puede ser bastante semejante al tipo 1 y a veces no hay diferencias. Por ejemplo, una displasia en la fase inicial puede tener un patrón exactamente igual al Brugada. Pero la displasia puede tener en un porcentaje bajo una oscilación después del punto J llamada onda Y. Veamos aquí, estamos comparando un típico patrón Brugada tipo 2. Vean ustedes el ángulo beta, bastante ancho, de 50 grados más o menos,
la rampa ascendente de la R' y la descendente forman ese ángulo llamado beta, que es bien ancho cuando comparado al bloqueo incompleto del ramo derecho inocente de pacientes atletas o jóvenes con bloqueo del ramo derecho incompleto. Entonces aquí el tipo 2 tiene varias características. Si trazamos tres líneas paralelas, esa línea negra, azul y verde, tenemos que primero la primera línea pasa por la parte más alta del complejo QRS, en el tope o high take-off de la R línea. Luego trazamos 5 milímetros abajo otra línea, esa que está aquí en azul, a 5 milímetros abajo de esa línea negra. Entonces en este caso vemos que la distancia es de mayor, la duración es mayor que 60 milisegundos y en atletas es menor que 60 milisegundos este triángulo. Ese triángulo aquí formado por la rampa ascendente y descendente, eso es mayor que 60 milisegundos en el Brugada y menor que 60 en el atleta. Y cuando trazamos una línea por la línea de base, una línea isoeléctrica, si yo hago la tangente, esta distancia es mayor que 100, o igual o mayor que 160 en el caso de Brugada y mucho menor en el atleta. Bueno, esto fue descrito un poco después por Serra y colaboradores. Muchas veces existe esa confusión, pero el paciente que tiene un atleta, por ejemplo, si es el individuo atleta, otra de las características del atleta, el voltaje de la onda R en B5 y B6 sumada a la S de B1 o B2, eso ultrapasa 38 milímetros. O sea, tiene una sobrecarga ventricular, el criterio de Sokolov-Lyon, que es un criterio antiguo que todavía se usa en los trials, más este aspecto no se encuentra en el Brugada y se encuentra en el atleta. Esa es la sumatoria de la profundidad de la S en B2 más la R en B6 o B1 y B5, Sokolov-Lyon y Sokolov-Lyon modificado. En ambos casos se encuentra en el atleta y no en el Brugada. Bueno, aquí tenemos un electro característico de un paciente, de un atleta jugador de básquet negro, con esa repolarización que podría confundir, pero es tan característica, es una corcova seguida de onda negativa que puede extenderse hasta B4, característico de la raza negra. Puede confundir eventualmente con el Brugada. Y aquí algo que puede no, a veces no se confunde. Son tan parecidos que igual al padrón Brugada lo da la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. El profesor Nava, desaparecido hace poco tiempo, que había se formado en México, hizo el vectocardiograma de algunas displasias y aquí en este caso, él en ese momento pensaba que era una early repolarization y es una early repolarization, y vean ustedes que tiene todo de Brugada, el tipo 1, y es la verdad una displasia ritmogénica. Pero este tiene aquí esa degeneración lipogordurosa que produce un enlentecimiento en la conducción
y después del QRS pueden presentarse oscilaciones que se llaman onda epsilon, que también se han descrito en el Brugada. Por lo tanto, muchas veces en la displasia no es posible diferenciarla del Brugada. Aquí tenemos el clásico padrón tipo 2 Brugada en silla de montar, vean esta es la silla de montar, o saddleback pattern, debido a que existe el endocardio y el epicardio, esta parte interna que es del epicardio forma la parte final de la silla de montaría. Este es el aspecto cuando registramos desde el endocardio. Y aquí claramente ocurre esto. ¿Okay? Ahora, en 2013, Priori y otros investigadores encontraron que el diagnóstico de Brugada no necesitaba de todas esas relaciones que habíamos hecho, esos criterios que enumeramos inicialmente en los consensos 1 y 2. En este consenso 3, que fue un año después del consenso electrocardiográfico de Vallès, actualmente, cuando tenemos el patrón tipo 1 en apenas una derivación precordial derecha, apenas una, derecha en la posición convencional o alta, ya apenas con eso el diagnóstico de Brugada puede hacerse. O sea, no necesita de los otros elementos que sí habían sido dados en los consensos anteriores. Ahora una cosa muy importante que mucha gente que no tiene una profundidad de conocimientos en electrocardiografía no entiende y piensa que aquí tenemos el QRS, RS, línea, y piensa que aquí termina el QRS. Absurdo. Ese punto del high takeoff, que es la parte más alta en la R línea. Ahí no termina. El punto, este es el punto J, donde termina, trazo una línea tangente que acompañe a la rampa descendente de la R línea, y en el punto que se separan ambos, ese es considerado el punto J. Esto es fundamental porque la medición de la duración del QRS es un elemento que determina el riesgo del Brugada. Si la duración del inicio del QRS al fin del QRS es igual o mayor que 3 pequeños cuadrados, o sea 120 milisegundos, este es un factor, principalmente en V2 y en D2, es un factor de riesgo de muerte súbita. Como lo demuestra Juntila en 2008, vean en este caso, el QRS de V2 claramente dura mucho más que 120 milisegundos, aquí 195 milisegundos, o sea, como en este caso aquí, antiguamente se pensaba que los autores japoneses se equivocaron y decían que de aquí a aquí era el fin del QRS, y no es así. Este es el fin del QRS, esta distancia del inicio del QRS al punto J. Considéralo cuando yo trazo una tangente, en la separación de esa tangente es el punto del final del QRS. Y aquí está la publicación equivocada que fue realizada en 2007 por Tagasi. Vean ustedes, eso que él llama tipo la distancia 1, el inicio del QRS y el fin del QRS, absolutamente equivocado, ¿ok? Eso le llaman RJ interval, de aquí a aquí, y no es así. El intervalo termina aquí,
¿Ok? Entonces fue una publicación infeliz que no fue corregida en la literatura ni contestada. Y aquí para mostrar un paciente que tiene sospecha de Brugada, se inyecta lasmalina, que es la mejor droga antiarrítmica de clase 1, que cuando se transforma en tipo 1, como en este caso, se considera la prueba positiva. Cuando tenemos sospechas, solo podemos confirmar que es un Brugada ante la presencia del padrón tipo 1, sea espontáneo o después de la inyección de un antiarrítmico de la clase 1, como es la asmalina. Y aquí hay una cosa interesante. Vean ustedes aquí un típico espontáneo padrón tipo 1, pero sospechamos la insinuación de una onda J al fin del que rees en la pared inferior. Vean ustedes agrandando, haciendo un aumento del tamaño, claramente en la rampa descendente de la R, en ese punto la caída se hace menos íngreme y aquí se forma la onda J. Esa onda tiene el punto J peak y el JT, que es la terminación de la J. ¿Ok? La distancia de la línea de base al JP, cuando es igual o mayor que 2 milímetros, en por lo menos dos contiguas, como es este caso, aquí están de 2 de 3 ABF, decimos que hay un padrón de repolarización precoz, no un síndrome, padrón de repolarización precoz electrocardiográfico. Entonces, si yo tengo un padrón de repolarización precoz en la pared inferior asociado a un padrón de un padrón tipo 1 Brugada en precordiales derechas, yo tengo aquí lo que se llama el síndrome de la onda J, que es la asociación de ambas entidades. Claro que cuando tengamos la clínica. Vean esto, se inyectó en este paciente asmalina y ¿qué aconteció? Inmediatamente se intensificó la onda J en la pared inferior. Ocurrió esto y la distancia del peak, J peak, el pico de la J, es mucho más grande que 2 milímetros, indicando una enorme early repolarization en las inferiores con el patrón Brugada. Ese tipo de cosas puede desencadenar extrasístoles precoces que caen encima de la T y frecuentemente son los desencadenantes de una taquicardia ventricular polimórfica característica del Brugada, que se encuentra con alguna frecuencia. En relación al corazón, entonces podemos clasificar él en tres áreas. La pared anteroseptal, que está en rojo, la pared inferior, que está en negro y amarillo, y la pared lateral de 1 ABL, B5 y B6. Cuando la repolarización, el patrón de repolarización precoz se encuentra apenas en la pared lateral, eso puede ser encontrado en atletas normales. Cuando tenemos la asociación de repolarización precoz en la pared inferior y en la pared lateral, o sea, de 2, de 3 ABF, de 1 ABL, B5 y B6, esto está asociado a un aumento del riesgo moderado. Y finalmente, cuando el patrón de repolarización precoz es difuso, o sea, en la pared inferolateral y anteroseptal, decimos
es el tipo 3 de Anselevich, que indica alto riesgo de eventos y de muerte súbita. Aquí tenemos el típico padrón de repolarización precoce benigno, que se encuentra apenas en la pared lateral y que no tiene imagen en espejo en las otras paredes, excepto ABR, que puede tener un poquillo, como en este caso. Otra de las características es la onda T en la pared lateral, bastante alta y pseudosimétrica, siguiendo a un ST de concavidad superior que recuerda el rostro de una persona riendo, ¿no? Dando risadas, ¿no? Entonces, muy importante tener claro en nuestra mente qué es lo que es el síndrome de repolarización precoz y el patrón de repolarización precoz, que son dos cosas diferentes. Ven aquí, Early Repolarization Pattern, padrón. Ese se diagnostica en presencia de elevación del punto J mayor de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas en la pared inferior o lateral en un electro de 12 derivaciones. O sea, aquí no hay manifestación clínica, solo el electro con esas características. O sea, eso es el patrón de early repolarization. Al paso que en el síndrome se diagnostica el síndrome de repolarización cuando tenemos elevación del punto J más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas de la pared inferior o lateral en un electro de 12 en un paciente que ha sido resucitado de una inexplicable arritmia de muerte súbita, de taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. O también puede ser diagnosticado cuando el paciente es una víctima de muerte súbita con una autopsia negativa después de haberse estudiado todo, y el electro muestra las mismas características que el padrón de repolarización precoz. Entonces tenemos que diferenciar, porque hay muchas colegas que se equivocan, piensan que es la misma cosa, y no es. Repolarización precoz, padrón, es apenas electrocardiográfico. Más de 1 milímetro de supradesnivel del punto J en por lo menos dos derivaciones contiguas en la pared inferior y lateral o lateral. Veamos aquí un caso grave llamado por Anselevich el subtipo 3. Claramente tenemos una onda J con notches en la pared anterior, en la pared lateral y tenemos también en la pared inferior. O sea, las tres paredes tienen la onda J. Es un caso más grave, más riesgo. ¿Ok? Vean aquí claramente en la pared inferior tenemos la onda J. ¿Ok? Esto es la imagen especular que se ve en R, está infra. Y aquí en la pared lateral tenemos claramente la insinuación, un notchet. Hay dos tipos, slurring, que es el slurring cuando la rampa descendente deja de ser íngreme y se hace menos. Ese es el punto que se llama peak, y aquí es la terminación, J termination, ¿ok? Y la distancia entre la línea de base y el punto peak de J, el pico de la J, esa distancia tiene que ser mayor de 1 milímetro en por lo menos dos derivaciones contiguas. Vean ustedes aquí claramente toda la pared anterior y lateral de B1 a B6 encontramos onda J diseminada, es una cosa más grave. Y este es
la forma llamada notched. En vez de tener eso, tenemos una muesca. Entonces, él tiene 3 puntos aquí. El inicio de la onda J, el pico de la onda J y la terminación de la onda J. Ya el slurring tiene 2 puntos nada más. Entonces aquí mostramos los 2 tipos de onda J, slurring y notched. El slurring, la rampa descendente, deja de ser con una caída rápida para ser un poco más lenta. Entonces tenemos 2 puntos. El J-peak, que es la parte más elevada de la onda J, y la terminación. Aquí tenemos 3 puntos. El inicio, el pico y la terminación. Cuando tenemos apenas elevación del punto J, eso no debemos considerar como Early Repolarization Pattern. ¿Okay? Si no hay onda J, no hay padrón de repolarización precoz. En ese caso, indicamos cardiodefibrilador, pero el paciente se negó. Entonces iniciamos tratamiento con quinidina y vean ustedes lo que aconteció apenas 2 días después, desapareció totalmente el padrón de Early Repolarization en todas las precordiales y en el plano inferior. Por lo tanto, mostrando en este caso en particular que la quinidina era extremadamente benéfica para el tratamiento de este paciente. Este es un caso también que publicamos hace muchos años, en 2004, en el Journal of Electrocardiology, en donde vos se puede ver en un paciente tailandés que tuvo una muerte súbita durmiendo, y vean ustedes en la pared inferior una onda que en ese momento Gusak le llamó onda lambda, pero la verdad es un slurring. Ese slurring se ve en la pared inferior y se ve en la pared lateral también. Ese paciente murió con un Holter y registramos la muerte con un extrasístole muy precoz, una taquicardia muy corta, polimórfica, que degeneró en fibrilación ventricular y en cardiac arrest rápidamente. Vean ustedes la distancia entre el inicio del QRS y el ápice, que se llama R-Way Peak Time, muy prolongado, indicando dromotropic disturbance, o sea, disturbio de conducción dentro de la pared ventricular. Y vean ustedes, este se llamó lambda, pero este claramente es slurring. Okay, este es el J-peak. Vean qué enorme es la altura existente entre la línea de base y la parte más alta del inicio de la onda J. ¿Okay? Y aquí para decir, este es un Brugada clásico tipo 1, pero vean que el Brugada, diferentemente de la repolarización benigna, tiene imagen en espejo en otras paredes, como la pared inferior tiene un infradesnivelamiento ahí mostrado por las por las flechas azules que muestran infradesnivelamiento del segmento ST en esa pared, que es reflejo del supra en la pared anterior, anteroseptal. Aquí tenemos un caso de un paciente Brugada que ya tenía en reposo una duración de P mayor que lo admitido como normal, que es hasta 110 milisegundos. Este paciente en reposo, antes de cualquier inyección, tenía 135 milisegundos, o sea, tenía una broad P wave, o sea, una onda P ancha. Esto indica en el Brugada que estos pacientes tienen problemas no apenas en los ventrículos, sino también en los atrios. Estos pacientes con frecuencia desarrollan fibrilación auricular. Esta arritmia, aproximadamente en el 25% de los casos, la fibrilación auricular se ve en el Brugada. Y cuando el Brugada tiene FA, es un factor electrocardiográfico de riesgo para muerte. O sea, es un factor que agrava. Y cuando inyectamos la asmalina,
vean ustedes que la onda P prolóngase de 135 pasa a 160. Este tipo de problema es un marcador de riesgo y generalmente ocurre en pacientes donde se encuentra la mutación SCN5A, la cual está presente apenas en el 25% o 30% de los casos. Vean ustedes aquí un detalle muy importante. Esa es la onda P. En la parte inicial corresponde a la aurícula derecha y la parte final corresponde a la aurícula izquierda aquí en rojo. Pero entre medio de los dos existe la conexión interauricular. A veces existe un problema de conexión interauricular en la parte alta de los atrios, en la región que se llama de Bashman. Entonces la activación se procesa de las aurículas, se procesa anormalmente, primero la aurícula derecha y luego de abajo a arriba en forma anómala, se activa la aurícula izquierda, como se ve aquí la onda P, y entonces eso determina que en la pared inferior se registren ondas plus minus de 1, de 2 días a 3 y ABF con una prolongación de la duración de la onda P en más de 110 milisegundos, y esta, cuando se asocia, porque ella predispone a fibrilación auricular y arritmias atriales, cuando esto ocurre se denomina síndrome de Bayes. O sea, ¿qué es lo que es el síndrome de Bayes? La presencia de ondas P plus minus de mayor duración en la pared inferior asociada a taquiarritmias auriculares, principalmente fibrilación auricular. Otro detalle que aumenta el riesgo en el Brugada es la prolongación del intervalo PR. El intervalo PR tiene dos componentes, la onda P y el segmento PR. El segmento PR va del fin de la P al inicio del QRS. Pero si nosotros analizamos, el segmento PR tiene dos partes, una parte en el nódulo AB y otra en el His-Purkinje. En el Brugada, lo que se prolonga es la parte baja. Por eso es un factor de riesgo. Si nosotros hacemos un estudio electrofisiológico del corazón del Brugada, con alguna frecuencia veremos una prolongación del intervalo HB, y esto indica un riesgo de arritmia mayor. O sea, el aumento del PR en el Brugada normalmente es debido a prolongamiento de la parte baja de la conducción atrioventricular. Ahora aquí hay una cosa muy interesante. Prácticamente hoy sabemos que el Brugada es una enfermedad oligogénica. A pesar de haberse descrito más de 25 genes mutados, el único gen que tiene una relación directa con el Brugada es el gen SCN5A y posiblemente también los genes de calcio descritos por Anselevich. Pero este es el gen más importante, que fue descrito en 1998 como fibrilación ventricular idiopática con un padrón electrocardiográfico que hoy sabemos que es el Brugada. Pero vean ustedes que mutación en ese gene puede originar una enorme cantidad de fenotipos. El síndrome de repolarización precoz, que es la onda J en la pared inferior más la manifestación clínica de fibrilación ventricular, etc. El síndrome de Brugada, los dos juntos forman el síndrome de la onda J. La fibrilación ventricular idiopática, esa
puede ser causada por mutación en este gen, puede ser, pero lo importante en este caso, que no haya fenotipo, o sea, no hay nada electrocardiográfico que dé una pista. Aquí tenemos el QT largo, variante 3, que es una imagen en espejo del Brugada, y también por mutación en ese gene. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho también puede ser causada por esa mutación. Left ventricular no compacto, el corazón no compactado. Progressive Cardiac Conduction Defect, dolencia de Lenegre. Sick Sinus Syndrome, Sudden Unexpected Death Syndrome, parada atrial. Este es muy interesante porque se ha visto en la fibrilación ventricular idiopática. Es multifocal ectopic Purkinje related premature contractions. El síndrome de la muerte súbita infantil, la distrofía miotónica, overlap síndrome, o sea, pacientes que tienen un fenotipo mezclado, la cardiomiopatía dilatada familiar puede ser causada por esta mutación, y la fibrilación auricular familiar también puede ser causada por esta mutación. O sea, ustedes vean 18 posibilidades. Este es realmente el más importante, el canal de sodio, que permite la entrada del cation en fase cero del potencial de acción de la fibra rápida a través de ese canal que se abre. Este es un canal tetramérico que, con una subunidad alfa y beta periférica. Él atraviesa toda la membrana y permite entonces el paso. Hay un disturbio en esa conducción en el Brugada. Y aquí tenemos el síndrome de la onda J, Notchet, y cómo se mide ese voltaje. El voltaje, el J-peak, cuando es Notchet, es el J-peak, y aquí se traza la línea de base y la distancia desde esa línea al J-peak, en este caso son 1, 2, 3, más de 4, o sea, más de 1 milímetro, muchísimo más. Y aquí una cosa muy interesante que también es marcador de riesgo. Clásicamente se pensaba, o se observó, perdón, que la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, esa cardiomiopatía, tenía prolongación selectiva de la duración del QRS en las precordiales derechas. Una autora italiana, Pizzalis, María Victoria Pizzalis, también observó la misma cosa. Entonces eso se llamó bloqueo parietal. Veamos. En las precordiales derechas, B1, B2, se observa una prolongación en la rampa ascendente de la S, y esa distancia se prolonga y hay un marcado ensanchamiento del QRS en B1, B2 y B3, y en cuanto permanece normal B4, B5, B6. ¿Ok? Entonces, si yo hago la sumatoria en la duración de las precordiales derechas dividido la sumatoria de la duración del QRS en las precordiales izquierdas, y ese es mayor o igual que 1.2, decimos que hay un bloqueo parietal. Y esto se encuentra también en el Brugada, no es patrimonio exclusivo de la displasia como se pensó inicialmente. Otro elemento de riesgo electrocardiográfico que fue descrito por Mohammad Ali Babai Bibi en 2007, estos autores observaron un voltaje aumentado de la R final, en ABR. ABR se dice que es la derivación olvidada de Forgotten Leads, porque está en el hombro derecho,
pero esa derivación estudia el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso, cuando hay un disturbio de conducción en este tracto, aumenta el voltaje y cuando este ultrapasa 3 milímetros o 0,3 milivoltios, decimos que tiene el signo de AVR sign, que fue descrito en 2007. Vean aquí el tracto de salida del ventrículo derecho afectado en el Brugada. Digamos, aquí está la chalera y aquí está el tracto de salida para la arteria pulmonar. Cuando hay una conducción alterada, como lo demostraron ADM, aquí en virtud de que hay una fibrosis en esa área, en el Brugada, y hay una expresión de gap junction disminuida, claramente hay un dromotropic disturbance importante que hace con que la R en ABR, que explora el tracto de salida, sea de mayor voltaje. Vean aquí, el tracto de salida está disminuido en right ventricular full tract, es el área afectada en el Brugada. Entonces eso hace que la conducción en esa área sea bien lenta y esa lentitud se expresa por una R amplia en ABR. Pero otra cosa, un poco más tarde, Caló en 2016, 8 años después del 2017, Caló observó que la S de D1 se hacía profunda y ancha cuando la R era muy amplia. Es lógico, aquí está la activación ventricular, representada por 4 vectores. En rojo el primer vector septal, el vector de septo bajo, el vector de pared libre y aquí el vector del tracto de salida de los ventrículos, que está aumentado en el Brugada, dando una R mayor aquí, y como huye de las izquierdas, da una S más profunda aquí, que es el signo de Caló. Esa es la S. Entonces fue descrito esto en 2016, hace 4 años. Y ahí nosotros, este año, detectamos la asociación de ambas cosas, o sea, una R grande en ABR, una S broad en left leads, pero también un eje eléctrico desviado al cuadrante superior derecho, northwest chiarese axis, el eje en el cuadrante northwest. Vean, este es un paciente que tiene Brugada aquí en silla de montar y aquí el tipo 1, pero todas las derivaciones son negativas con excepción del plano frontal, son negativas con excepción de ABR. Por lo tanto, el eje está aquí en el plano entre menos 90 y más menos 180. Lo acabamos de describir y publicado en una revista, en el JACC. Y vean lo que ocurre. Aquí está el número 4 en azul, es el eje northwest que nos describimos, y aquí la R enorme en ABR, menos 150, y la S broad en D1 y D2, porque la activación huye de las izquierdas. Entonces esta trilogía, primero descrita por Babi, de R amplia en ABR, de S profunda en las izquierdas, y eje eléctrico en el cuadrante superior derecho, este último hace tal vez que sea mucho más severo el problema. Este es el hermano gemelo univitelino que tenía muy semejante electro, prácticamente igual, pero él estaba en un flúter y tenía la misma característica del hermano que era el probando, ¿no? Y encontramos una mutación en el gen SCN5A heterogénea. Otra condición de gravedad es cuando tenemos fragmentada la despolarización intraventricular. O sea, un QRS que tiene espículas dentro del QRS, más de 4 espículas en una derivación, o puede tener 2 también
Esto lo describió Morita en 2008. Vean, en este caso aquí no se ve muy bien, pero aumentando, claramente tenemos varias espículas y eso se llama fragment QRS, que no se ve en el Brugada, se ven en situaciones clínicas, principalmente en el infarto o en los problemas que da disturbio de conducción. Entonces, esto es un marcado en el Brugada de situación grave. Muchas veces se confunde la fragmentación con la onda epsilon. La onda epsilon es un problema de fragmentación, pero después del punto J, no dentro del QRS como es en el Brugada. Aquí se ha clasificado cuando es en la parte inicial pre-epsilon, top epsilon y post epsilon en la parte final del QRS cuando hay fragmentación. Y aquí la onda Y, que es típica de la displasia, pero también se ha observado en el Brugada, en donde hay un disturbio de conducción luego después del punto J. Así que no es fragmentación, es fragmentación, más es una fragmentación tardía que se registra con el electro de alta resolución. Y aquí, para nosotros tener una noción clara, vean ustedes, en el punto J tenemos en la hipotermia, en el Brugada, en el Short-QT, en la displasia, y también podemos tener en otras circunstancias como en la angina, etc. Y antes del QRS hay otra onda que se llama delta wave, que es de la preexcitación ventricular. Vean ustedes que el atraso es inicial y no final como es en el caso del Brugada. Y vean ustedes, aquí tenemos un electro mal hecho porque el filtro es de bajo Hertz, apenas 35 y aquí 155, entonces se ven mucho mejor las espículas aquí se ocultan las espículas cuando no usamos el apropiado filtro de pasaje bajo. Vean aquí la fragmentación del QRS clara, con un filtro normal. Eso lo describió Morita, ¿no? Y aquí mostrando las diferencias cuando se usan diversos grados de Hertz. Este es un gran colega nuestro español, enfermero, que estudia estos aspectos técnicos con gran maestría. García Niebla es el nombre de él. Otro factor de riesgo en el Brugada es la dispersión transmural de la repolarización. Ven ustedes, aquí está cortada la pared ventricular y tiene el epicardio, el midmiocardio y el endocardio. Se sabe que en la parte central, en el midmiocardio, representado en verde aquí, el potencial de acción es más lento, al paso que en el epicardio y en el endocardio es más corto. Por lo tanto, el pico de la T termina en el epicardio y el fin de la T es la terminación del midmiocardio. Esta distancia muestra la dispersión transmural que se encuentra en las canalopatías. Si esa ultrapasa o es mayor que 90 milisegundos, decimos que hay un aumento del TP-TN, que es otro factor de riesgo cuando está prolongado, porque indica transmural dispersion, de repolarización. Aquí está representada la célula responsable, se llama célula M, que parece una célula Purkinje, con la única diferencia, es una célula de acción rápida, con la única diferencia que la fase 0 no es automática, no es ascendente, es como una célula contráctil. La fase 2 es longa y es fraca el canal de salida lento, y eso hace con que se prolongue la duración del potencial de acción, lo que magnifica transmural dispersion across la pared ventricular. Y aquí una cosa muy importante y de riesgo en el Brugada,
cuando tenemos potenciales tardíos en el electro de alta resolución, que es un carácter de riesgo importante que no es en el electro normal, más sí en el de alta resolución. Y aquí vamos a ver algunos aspectos interesantes. Cuando Brugada describe, los hermanos describen la síndrome, observan este patrón trifásico en Ray precordial leads, y entonces ellos dicen que tiene bloqueo del ramo derecho muy justificable. Pero algunas veces nosotros encontramos el padrón Brugada sin S en las izquierdas, como este caso, ni R final en ABR, entonces no tiene bloqueo del ramo derecho. Entonces, claramente no existe en el Brugada bloqueo del ramo derecho como algo predominante. Hoy sabemos que apenas aproximadamente 35% de los Brugada tienen verdadero bloqueo del ramo derecho. Lo que nosotros demostramos a través del vecto es que hay un atraso final de conducción por la división superior o subpulmonar de la rama derecha y no por un bloqueo del tronco de la rama derecha. O sea, un bloqueo en la división en la pared libre que entra en el tracto de salida del ventrículo derecho. Vean ustedes, aquí demuestra claramente, está aquí un bloqueo de ramo derecho clásico que por momentos pierde el bloqueo y aparece de trasfondo el patrón Brugada. Aquí está representado. Esto significa que el bloqueo del ramo derecho eclipsa el Brugada. Esto lo demostró a través de electrofisiología el profesor Ciale, Pablo Ciale, un gran cardiólogo electrocardiografista. Él introducía un catéter en la punta del ventrículo derecho y eliminaba el bloqueo del ramo derecho, porque tanto el bloqueo del ramo derecho cuanto el izquierdo, los ventrículos se activan en forma sucesiva y no en forma unísona. Entonces, eso da el bloqueo del ramo, ora izquierdo, ora derecho. Entonces, él introducía un catéter en la punta del ventrículo derecho y eliminaba el bloqueo del ramo derecho y aparecía el Brugada. O sea, la maniobra de Ciale puede mostrar el eclipse que ocurre con el bloqueo del ramo derecho, eclipsa el Brugada. Nosotros lo vimos también y lo publicamos. Vean este caso, las flechas en negro muestran el padrón Brugada y las otras muestran el bloqueo del ramo derecho. Vean ustedes, en nuestra opinión, el sistema giziano intraventricular es hexafascicular. La rama izquierda se trifurca, como sabemos, y la rama derecha, cuando llega a la punta de BD y se dispersa en la pared libre del ventrículo derecho, lleva a tres contingentes: anterior superior, inferior y medio. Por lo tanto, hay tres contingentes, más los tres de la izquierda es hexafascicular. Ven ustedes aquí en la rama derecha con todas sus subfracciones, llegando a la punta de BD en la base del músculo papilar de la tricúspide, en el modator band, que corresponde a esto, ahí ya entra en la pared libre de BD y se trifurca. Y entonces, ¿qué pasa? Al llegar a la punta de la rama derecha, da una rama que va para el tracto de salida, que es la bloqueada en el Brugada, otra que va al tracto de entrada y una rama intermediaria. Vean ustedes aquí, en el plano horizontal, la comparación entre aquí el típico bloqueo ramo derecho, la M de mamá y la S empastada en las izquierdas, y un atraso en dedo de guante, atraso final de conducción, en el cuadrante anterior derecho. Ya el Brugada no. El Brugada tiene el atraso en el cuadrante posterior derecho. Nada que ver con el clásico bloqueo de ramo derecho. El vecto lo demostramos en una publicación que fue motivo de mi tesis doctoral en 2008. Vean aquí el clásico bloqueo de ramo derecho,
que tiene tres tipos: Grisham, Cabrera y tipo 3 o C, de acuerdo a cómo rote el alza. Aquí rota antihorario, aquí rota en 8 y aquí horario, entonces, o cuasi horario. Pero lo importante es que la parte final se encuentra en el cuadrante anterior derecho, el atraso final de conducción en el bloqueo de ramo derecho. Y aquí en el Brugada nosotros tenemos el atraso final de conducción en este lugar. Es lo que llamamos el tipo 1 de End-Conduction Delay, Ray End-Conduction Delay tipo 1, que es muy próximo de ABR. Aquí el inferior y aquí el intermediario, que está muy próximo de más o menos 180 en el plano frontal. Y aquí tenemos el Brugada, o sea, el atraso final de conducción tipo Brugada, que los tres están muy próximos, el atraso final de ABR. Solo que aquí rota antihorario y simula un bloqueo divisional anterior superior izquierdo. Aquí no, rota como el alza, parece un avión monomotor en 8. Y aquí rota horario. Pero los tres en común que tienen el atraso final muy próximo de ABR, lo que da una R final prominente, típico del Brugada. Vean este caso, todo el mundo decía aquí un Brugada tipo 1 con un bloqueo divisional anterior superior izquierdo, pero no es así. Vean ustedes ABR muy prominente la R, la S de D2 mayor que la S de 3, entonces aquí claramente determinamos que esto no es un left anterior fascicular block, porque la porción inicial, en vez de ir para abajo y a derecha, se va directo a la izquierda y después cruza rápidamente a la derecha con atraso muy próximo de ABR. Y aquí la parte final apuntando a la izquierda como un dedo indicador, que es la onda T negativa. Y aquí están las diferencias entre el atraso final de conducción para la división superior de la rama derecha y el verdadero bloqueo divisional anterior superior izquierdo. Aquí tenemos un típico Brugada con el patrón tipo 1 espontáneo, pero con eje normal. En este caso es el tipo 1B, porque en vez de rotar antihorario, rota como si fuese un avión, las aletas de un avión monomotor. Y el atraso final de conducción atrás y a la derecha. Vean ustedes, atrás y arriba en el right, en la vista derecha sagittal. Y vean ustedes el atraso final de conducción aquí en ABR, clásico, es el tipo 1B de nuestra clasificación. Y otra característica que también tiene problemas de repolarización, no es solo despolarización. Vean ustedes que la onda T del Brugada, que es esta, tanto la rama eferente cuanto la aferente tiene una velocidad de conducción muy semejantes, lenta, a paso que el normal, la rama eferente es lenta y la aferente es rápida, por eso las lágrimas están más separadas. Vean aquí el Brugada y aquí terminando en el cuadrante posterior derecho. Y parece una sobrecarga derecha tipo C del enfisema, el bucle. Y aquí están todos los factores de riesgo importantes, mostrando el padrón tipo 1 espontáneo, la fragmentación, potenciales tardíos en el acta resolución, early repolarization en la pared inferolateral, una cosa que no lo dijimos, pero la alternancia de la onda T, duración prolongada del QRS en B2, y en D2, aumento del ST antes de la recuperación en la prueba de esfuerzo, enfermedad del nódulo sinusal y otras cosas más. Y una cosa importante que nosotros pusimos un granito de arena en esto, es la Brugada fenocopia, que es un tracto de una enfermedad que recuerda el tracto expresado por una mutación genotípica,
pero que es causada por otras razones adquiridas. ¿Ok? Esa es la brugada fenocopia. Electrocardiográficamente es indistinguible del brugada, no en todos los casos, según mi opinión, pero, y aquí están, ¿cuáles son los criterios de la presencia de brugada fenocopia? Que tenga el patrón tipo 1 o 2, que tenga una enfermedad subyacente, identificable. Por ejemplo, un tumor en el mediastino que comprime el tracto de salida. Uno ve que tiene ese tumor, lo reseca, lo elimina y desaparece el patrón brugada. Que tenga una baja probabilidad clínica, o sea que no tiene historia de brugada, no tiene antecedente familiar, nada. Y el test farmacológico es negativo, lógicamente. Y las condiciones son varias, metabólicas, compresión mecánica, isquemia, problemas de pericardio, modulación y otras menos importantes. En este caso, una brugada fenocopia de nuestras publicaciones era un tumor de mediastino que comprimía el tracto de salida y parecía un brugada. Tenía un derrame pericardio que fue eliminado con el tratamiento quimioterápico. Se veía el tumorazo comprimiendo el tracto de salida y ahí cuando se elimina desaparece. Por lo tanto es una típica brugada fenocopia. Aquí es un caso de un problema de potasio, la hipercalemia, muestra el patrón brugada en un paciente renal, pero aquí yo creo que se puede diagnosticar, porque en este caso tiene también esa onda T en torre de Eiffel, característico de la hipercalemia, además del brugada. Entonces ustedes ven aquí claramente la onda T apiculada de este paciente que parece una torre de Eiffel. Y aquí intoxicación por fármaco, en este caso producido por drogas bloqueantes, anfepramona. Muchísimas gracias por vuestra atención. Agradezco al doctor Pérez Riera por la magnífica clase. Pasaremos ahora a las preguntas y respuestas. Antes quisiera mencionar que tenemos disponible el curso completo SG-BCG del normal al patológico con 37 clases disponible en nuestra página cardioacademy.com con una promoción especial para aquellos que se inscribieron en esta webinar. Además, quisiera invitarlos a que se suscriban y den el like en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán esta y otras clases webinar del Dr. Pérez Riera. Y para aquellos que quieran el certificado de participación de esta webinar, por favor enviar el nombre completo y país de origen al mail contacto@cardioacademy.com. Sin más preámbulos, pasaremos ahora a las preguntas y respuestas. Para la primera pregunta tenemos el doctor Sotomayor del Colegio de Puna y de la Asociación Peruana de Cardiología, y la pregunta es: ¿el hallazgo electrocardiográfico de fibrilación auricular paroxística puede representar un marcador electrocardiográfico de muerte súbita en el síndrome de Brugada? Ok, muy inteligente pregunta, doctor Sotomayor Perales. A fibrilación atrial paroxística de verdad es un marcador, sí, de mal pronóstico en el Brugada. Se calcula que 20% de los pacientes Brugada son acometidos de esta arritmia supraventricular. Todos ustedes saben que la FA o fibrilación atrial es patrimonio del viejo, de la persona vieja, después de los 60 mucho más común. Pero si nosotros tenemos un paciente joven que tiene fibrilación auricular y no tiene cardiopatía aparente y no tiene hipertiroidismo, es decir, tiene lo que infelizmente llamamos
long atrial fibrillation, o sea, fibrilación auricular aisladas, que no significa nada. Infelizmente es una palabra que significa idiopática, significa criptogenética, o primaria o esencial. ¿Sí? Todos esos nombres nada más que demuestran nuestra ignorancia. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué tengo esta fibrilación? Idiopático. ¿Qué estoy diciendo? No sé. O sea, criptogenético. Estoy diciendo de teología desconocida. Ahí, en esos casos, es necesario prestar atención en las canalopatías, y el Brugada es una de las principales canalopatías, y él realmente, cuando presente esta FA, es un marcador de riesgo, pero uno ya puede detectarla antes de venir la FA, cuando vemos una onda P prolongada con más de 110 milisegundos. Eso es un elemento en un joven que me indica un problema dromótropo, o sea, un disturbio de conducción intraatrial. Estudios más profundos han mostrado en la biopsia atrial que estos pacientes tienen menores presión en la conexina 40 atrial, lo que es un factor predictor de arritmia de FA. Muchas gracias por la pregunta, Sotomayor. Espero haber respondido. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2, y viene de Paraguay, del doctor Luciano Pereira, que representa la Asociación Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En realidad son dos preguntas. La primera, encontrar un patrón EGC de Brugada tipo 1 es diagnóstico, pero un patrón tipo 2 no. ¿Es obligatorio hacer siempre pruebas provocadoras como agmalina, proprafenona o flecainida a los asintomáticos, aun cuando no hayan experimentado síntomas? Esa pregunta número 1. Pregunta número 2, la fenocopia. Sí, voy a intentar responder así, enseguida hace la segunda pregunta. Ok. Sí, la respuesta es sí. Si nosotros encontramos un padrón llamado encilla de montar, aquí en Brasil sería cela de montaría, o en inglés saddleback pattern, o sea que la repolarización tiene dos ondulaciones con dos montes separados por un valle. Eso indica la probabilidad de que este paciente tenga un Brugada, mismo que no existan antecedentes familiares ni haya clínica. El electro es muy gritante y no debe ser confundido, por ejemplo, con un BIRD, con un bloqueo incompleto del ramo derecho, a pesar de tener un patrón trifascicular en B1 y B2. Después diremos cuáles son las características. La respuesta, querido Luciano, sí, debemos procurar, cuando colocamos los electrodos altos y no encontramos el padrón tipo 1, entonces sí, tenemos que usar los antiarrítmicos de la clase 1A y 1B o 1C, inyectar para ver si transformamos en el patrón tipo 1, el cual es, sin este no hay diagnóstico. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿las fenocopias son siempre triviales o hay alguna que sea significativa? Las fenocopias, como todos saben, es una manifestación que imita una enfermedad genética como el Brugada. O sea, el electro idéntico al Brugada, pero causado por una cosa que nada tiene a ver con Brugada. Eso se llama fenocopia. Ese es un término que yo tuve una idea y así lo puse, fue la primera publicación en el mundo que hubo, fue mía, y había una intoxicación por propofol, un anestésico, que tenía un patrón idéntico al Brugada y la verdad no era causado por una droga. Hay causas graves de fenocopias. Nosotros ya publicamos un caso de un paciente que tenía un cáncer invasivo en el mediastino anterior,
que comprimía el tracto de salida del ventrículo derecho y al comprimir el ventrículo derecho ocasionaba alteración en la funcionalidad de esta área e imitaba exactamente el patrón electrocardiográfico. Cuando hicimos el tratamiento radioterápico y con fármacos antineoplásicos y desapareció el cáncer, se retrajo el cáncer, desapareció también el patrón Brugada. Este es un caso serio, no es trivial, es grave. Entonces sí existen fenocopias no triviales con una enfermedad de fondo grave. También, por ejemplo, podemos tener una fenocopia en una enfermedad que todavía es polémica y que da overlapping entre Brugada y ella, me refiero a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es tan grave cuanto el Brugada, y en las formas iniciales, en las formas llamadas canceladas, pueden tener el patrón Brugada. Por lo tanto, la respuesta es sí. Puede haber fenocopias con sustrato grave. Muy bien, vamos ahora a la tercera pregunta. Esta viene de Argentina, del doctor Edgardo Chaposnik, de Cardiolatina. Y la pregunta sería, ¿cuál se estima que es la prevalencia de MS en portadores del síndrome de Brugada en el mundo real? Bueno, MS, para quien no sabe lo que significa muerte súbita. La muerte súbita en el Brugada depende mucho de varias cosas. Si el paciente tiene manifestaciones, por ejemplo, un patrón tipo 1 espontáneo, asociado a síncope, la tasa de mortalidad en un año o de eventos en un año ultrapasa los 13%, es mayor que 13%. Si el paciente no tiene el patrón Brugada espontáneo, es asintomático, esa tasa es bien pequeña, da orden de 1 a 2%. Y si él ha tenido una parada cardíaca, esta puede llegar a ser de 20% en un año de follow-up, de seguimiento. Por lo tanto, esto es lo que ocurre en el mundo real. Quiero te contar algunas cosas interesantes, ya que vos hablas de problemas de prevalencia y epidemiológicos, ¿no? Primero, el Brugada representaría el 4 al 12% de las muertes súbitas totales. De todas las muertes súbitas, 4 a 12% serían causadas por Brugada. Y esa salta para 20% cuando el paciente no tiene cardiopatía estructural aparente, como dicen los americanos, without structural heart disease. O sea, el paciente tiene la muerte súbita, pero el corazón de él es normal aparentemente. Sabemos que no es normal, pero en el estudio macroscópico aparente no se encuentra nada. Después otro detalle importante epidemiológico, enorme predominio masculino, principalmente en asiáticos. Cada 10 Brugada, 8 son hombres en los asiáticos. En los caucasianos o europeos, eso pasa para 6 más o menos, en 10. 6 en 10 o 8 o 7 en 10, ¿no? La edad media también es importante. Él puede existir el Brugada, se ha descrito en chiquitos recién nacidos de un año y viejos de 80, pero el enorme contingente está en los 40 años. Ahí es que se manifiesta la gran mayoría. En los chicos tiene una particularidad, a pesar de ser raro, una particularidad muy importante que tienen que recordarse siempre. Fiebre. La fiebre es un verdadero disparador de eventos. Entonces eso es muy importante. Y también los otros elementos de riesgo que pueden estar asociados, como ya nos preguntaron, la fibrilación auricular, la prolongación de la onda P, la prolongación del PR, la prolongación del complejo QRS en D2 y en V2,
la fragmentación del QRS, en fin, muchos factores de riesgo que son importantes de comentar. Muy bien, vamos a la última pregunta, también de Argentina, del doctor Juan Jurado del Sanatorio Bernal. Y la pregunta es la siguiente: estando en las unidades de urgencia, emergencia o en la guardia, ¿deberíamos hacerles a todos los pacientes derivaciones altas para que el diagnóstico del síndrome de Brugada sea más preciso y no se nos pase muchos pacientes? ¿O podemos mejorar el screening de esos pacientes? Muy buena pregunta, Juan. No debemos hacer a todo el mundo ciegamente derivaciones altas accesorias en la emergencia. No. ¿En quién debemos hacer eso? Tenemos que tener hay un criterio clínico, epidemiológico y un criterio electrocardiográfico para realmente hacer eso y no rutinariamente en forma ciega hacerle a todo el mundo. ¿Cuál es el criterio clínico? Primero, que el paciente haya tenido, por ejemplo, un síncope o una muerte súbita abortada como antecedente. Que el paciente tenga un familiar de primer grado que haya fallecido joven, antes de los 50 o 40 años, de muerte súbita, un pariente. Más todavía si él es de origen asiática. Recuerden ustedes que la gran predominancia de esta enfermedad es en el sudeste asiático, particularmente Tailandia, Filipinas y el Japón. En esos parajes la prevalencia es mucho mayor. Entonces, si viene un japonés o un tailandés en la consulta y tiene un electro que me puede dar por ejemplo, o una clínica o un electro que me da una pequeña sospecha, ya debo hacer las accesorias. ¿Y cuáles son las sospechas electrocardiográficas? Si yo no tengo el tipo 1, vean ustedes siempre en B1 y B2 un patrón de despolarización trifásico que podría interpretarse como un mero bloqueo incompleto del ramo derecho, pero si ustedes ven la R', o sea, la última onda, que ella tiene un ángulo entre la rampa ascendente y descendente mayor de 40 grados, ese ángulo, llamado ángulo beta, cuando comparado con un bloqueo incompleto común, que sin significado, ese ángulo raramente pasa de 15 grados. O sea, eso ya es un sello de que ese paciente tiene el tipo 2. Entonces, vean ustedes, cuando tienen un triphasic pattern en precordiales derecha, fíjese inmediatamente en la R'. Si esa R', entre la rampa ascendente y descendente de la R', el ángulo es estrecho, eso significa un bloqueo incompleto del ramo derecho ordinario y sin importancia. Al paso que, si tenemos un ángulo beta de aproximadamente 50 grados y la parte superior es roma y no aguda, póngale la firma que eso es un tipo 2 Brugada. Y lógicamente tenemos que hacer la pesquisa con precordiales altas. Muchas gracias por sus preguntas. Muy bien. Estas fueron todas las preguntas. No hacemos más por cuestiones de tiempo, pero igualmente sepan que dejando sus mails y las preguntas en el chat van a ser respondidos. Acuérdense de dejar su mail para que podamos responder a las preguntas. Muchas gracias, esto es todo y acuérdense de visitar CardioVR, ahí está el curso y más informaciones y la trayectoria del doctor, así como publicaciones y otras cosas más. Muchas gracias, nos vemos. Abrazo.